Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo quiero darles el agradecimiento por estar aquí con nosotros. De parte de Health in Code es un gusto poder este año tener presencia en este congreso aportando conocimiento. Para eso hemos reunido un excelente panel de expertos que espero que sea de todo su agrado. Independiente de nuestra labor comercial, considero que es importante como cardióloga pediatra acercar la genética cada vez más a nuestra práctica clínica y vivirla como nuestra. Tal vez la hemos visto muy referenciada a los adultos y de ellos hemos cogido un ejemplo, pero bueno, es el momento de pegarla más a nuestra día a día, a nuestra práctica y empezar a formar nuestros propios grupos a nivel de cardiología pediátrica para empezar a publicar cosas 100% interesantes. Me acompaña en esta mesa el doctor Ferran Rosé, que va a comoderar conmigo. Muchas gracias, Ferran, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a vosotros. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Nuestro primer ponente es el doctor Juan Pablo Casqui. Yo creo que Juan casi que no necesita presentación porque todos lo conocemos, es un referente para nosotros en miocardiopatías, pero bueno, como ustedes saben, Juan Pablo trabaja en el Great Ormond Street y bueno, es una de las personas, como ya les digo, referente de todo el grupo de miocardiopatías. Juan nos va a dar la charla del papel de la genética en la estratificación de riesgo en las miocardiopatías pediátricas. Vamos a dejar por cuestión de tiempo las preguntas para el final, si les parece bien. Perfecto, ahí están mis hijos, para que los conozcan. Muchísimas gracias, gracias Ivonne y gracias Ferran por la introducción y gracias por invitarme. Es un gran honor y un placer para mí poder participar en este simposio. Entonces, en los próximos 15 minutos más o menos vamos a explorar el papel de la genética en la estratificación de riesgo en las miocardiopatías pediátricas. And sorry, Lenny and Jana, I'm going to give the talk in Spanish if that's okay, but the slides are in English, so hopefully you'll be able to understand some of it. Cuando hablamos de las miocardiopatías es importante recordar que se definen en base a su aspecto morfológico. Entonces tenemos la miocardiopatía hipertrófica con engrosamiento del músculo miocárdico, dilatación del ventrículo izquierdo con disfunción sistólica, disfunción diastólica con dilatación de las aurículas en la restrictiva. Pero estas son descripciones nomás, no es el diagnóstico en sí. Es el principio de un proceso diagnóstico que nos lleva hacia un diagnóstico más certero y más preciso. Y en la mayoría de los casos estamos hablando de miocardiopatías familiares, hereditarias, genéticas. Y si bien en los últimos años ha habido mucho interés en la contribución poligénica a las miocardiopatías, especialmente en los adultos con fenotipos un poco más leves, en las miocardiopatías pediátricas estamos realmente hablando de miocardiopatías monogénicas. Y durante muchos años y hasta hace muy poco, la utilidad clínica de los estudios genéticos en las miocardiopatías era pura y exclusivamente en el screening familiar. Se detectaba una mutación patogénica, una variante patogénica en el caso índice, y esto nos permite hacer un estudio genético predictivo en los familiares y aquellos que no son portadores de la mutación familiar pueden ser dadas de alta. Y este sigue siendo probablemente el valor más importante de la genética en el manejo de las miocardiopatías. Pero en los últimos años, a medida que vamos entendiendo más de la base genética de estas enfermedades, es evidente que el estudio genético también puede tener un impacto más allá del diagnóstico, en cuanto al pronóstico y en algunos casos en cuanto al tratamiento también. Y cuando hablamos de la estratificación de riesgo, nos referimos a esto. Y esta relación, esta asociación entre la etiología y la mortalidad en las miocardiopatías pediátricas es algo que venimos investigando desde hace mucho tiempo. Sabemos que la etiología de las miocardiopatías en edad pediátrica es sumamente heterogénea. Acá hay algunos ejemplos de las causas de la miocardiopatía dilatada en niños. Vemos exactamente lo mismo en las hipertróficas, donde solemos pensar en causas metabólicas, sindrómicas o neuromusculares. Y estas etiologías causan aproximadamente el 30% de los casos de miocardiopatía, en este caso hipertrófica, en edad pediátrica, principalmente en el primer año de vida. Y detectar estas causas, estas etiologías es importante. Importa porque en algunos casos nos permite un approach de medicina de precisión, un tratamiento específico para la enfermedad. Por ejemplo, el tratamiento con reemplazo de enzima
que sabemos que en muchos casos resulta en un remodelamiento importante de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes pediátricos con enfermedad de Pompe, por ejemplo. Y más recientemente estamos viendo algo parecido en algunos pacientes con síndrome de Noonan, con el tratamiento de inhibidores del MEK. Y no es solo el tratamiento, sino que también el pronóstico está muy ligado a la etiología. Sabemos, por ejemplo, que las miocardiopatías metabólicas tienen un pronóstico mucho peor que aquellas sarcoméricas en la hipertrófica. Y esto se debe principalmente a muertes relacionadas a la insuficiencia cardíaca en los primeros 2 años de edad. Estos son datos de una cohorte multicéntrica europea que publicamos el año pasado. Y se ve algo muy parecido también en las miocardiopatías dilatadas pediátricas, esta asociación entre la etiología y el pronóstico. Pero la mayoría de los pacientes pediátricos con miocardiopatía no tienen miocardiopatías metabólicas o sindrómicas. Sabemos, por ejemplo, que en la miocardiopatía hipertrófica más del 50% de los pacientes tienen mutaciones sarcoméricas, incluso los más pequeños. Son las mismas mutaciones que vemos en los adultos. Y Ivonne presentó recién ahora un abstract espectacular demostrando exactamente lo mismo. Y no es solamente la miocardiopatía hipertrófica, en todos los subtipos de miocardiopatía vemos lo mismo. La rentabilidad del estudio genético en la pediatría es alto. Es incluso más alto que en poblaciones adultas. Estos son datos de un registro norteamericano y vemos exactamente lo mismo en el registro europeo, que todavía no ha sido publicado, pero una rentabilidad del estudio genético de más del 60-70% en la mayoría de los pacientes pediátricos. Entonces esto nos lleva a hacernos la pregunta, si estos casos son siempre genéticos, son monogénicos, la genética, el estudio genético, ¿nos puede ayudar en cuanto a la estratificación de riesgo? En la miocardiopatia hipertrófica tenemos varios datos en cuanto a la estratificación de riesgo. Este es un estudio que publicamos hace un par de años con la contribución de muchos de ustedes acá en la sala, por la cual estamos muy agradecidos. Y este fue el primer modelo de predicción de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica en edad pediátrica. Y básicamente usamos parámetros pura y exclusivamente clínicos para estimar el riesgo de muerte súbita a 5 años. Es un modelo que funciona bien, ha sido validado ya varias veces en estudios más pequeños, pero también en un estudio grande que publicamos el año pasado con una cohorte de pacientes que no había sido incluida en el paper de desarrollo de este modelo. Pero ¿qué pasa con la genética? La genética no está incluida en este modelo. Nosotros hace bastantes años demostramos que en pacientes con miocardiopatía hipertrófica preadolescentes, los más pequeños, aquellos que tienen mutaciones sarcoméricas tienen un pronóstico peor y una tasa de mortalidad, de muerte súbita, más elevada que aquellos sin mutaciones genéticas. O sea que algo hay ahí. Más recientemente, el grupo de Toronto demostró, también en una cohorte relativamente grande, que los pacientes pediátricos con mutaciones en el gen de beta-miosina, por ejemplo, tienen más arritmias, más muertes súbitas. Aquellos con dobles mutaciones o con mutaciones compuestas tienen más arritmias, más muertes súbitas, y aquellos con mutaciones de novo, o sea, sin antecedente familiar, también tienen más arritmias y más muertes súbitas. Y más o menos al mismo tiempo, el grupo de Jacob Olivoto también demostró en otra cohorte de más o menos 100 pacientes que aquellos pacientes con mutaciones en el filamento fino, troponina, tropomiosina, también suelen tener tasas de muerte súbita más elevadas que aquellos sin mutaciones. O sea que algo de genética hay. La genética influye de algún modo en el riesgo de muerte súbita. Pero cuando se intenta incluir al genotipo en los modelos de predicción, no funciona. El grupo de Toronto publicó un año después que nosotros un modelo muy parecido al nuestro de predicción de muerte súbita. En realidad eran 2 modelos. Uno clínico, con parámetros muy parecidos al nuestro, y uno que también incluía un parámetro de genética. El parámetro era una mutación patogénica en cualquier gen. Y este parámetro era apenas significativo estadísticamente. Y nosotros, todavía no lo hemos publicado, pero usamos nuestra cohorte de Great Ormond Street para validar este modelo clínico genético del grupo de Toronto, y realmente no funciona. Lo que vemos es que sobreestima el riesgo de muerte súbita de una forma importante, especialmente el modelo genético, lo que puede llevar a muchos desfibriladores implantados innecesariamente, con todas las complicaciones que eso puede conllevar. ¿Pero por qué no funciona la genética?
Para mí, el problema principal es que estamos tratando de introducir la genética a un nivel demasiado amplio. Estamos hablando de mutación en cualquier gen o comparando un gen entero, todas las mutaciones en un gen con todas las mutaciones en otro gen. En realidad, lo que deberíamos tratar de hacer es focalizarnos en las mutaciones o las variantes individuales. Pero claro, el problema es que hay muchísimas variantes y muy pocos pacientes con cada una de esas variantes. Y acá, ejemplo, esta es una diapositiva que me prestó Lorenzo Monserrat hace muchos años, que son algunas de las mutaciones patogénicas descritas en el gen de beta-miosina, seguro que ya hay muchísimas más. Y acá les voy a mostrar una familia donde por ahí la genética sí nos puede ayudar en la estratificación de riesgo. Este es un paciente de 11 años, asintomático, con una mutación patogénica bien descrita. Tiene un fenotipo relativamente severo, con hipertrofia, mucho realce tardío en la resonancia y antecedente familiar de muerte súbita importantísimo. Es una historia familiar extremadamente maligna. Pero en esta familia hay 3 chicos que son portadores de la mutación, uno con fenotipo, sí, y 2 sin fenotipo. Y acá por ahí, teniendo muchos datos acerca de esta mutación o mutaciones en la misma región del gen, nos puede llegar a ayudar, porque sabemos que esta mutación específica y otras mutaciones en la misma región tienen un pronóstico mucho peor a otras mutaciones en el mismo gen. Entonces, en casos así puede ser que nos ayude la genética. Pero la pregunta más importante es ¿qué nos puede aportar la genética más allá de lo que ya sabemos con los parámetros clínicos? Estos son datos muy preliminares, hace unos años que venimos trabajando en esto, pero son preliminares, donde tratamos de comparar el score clínico nuestro, el Risk-Kids nuestro, con un score basado en lo que se sabe de la literatura de mutaciones específicas, un score de predicción genético, digamos. Y le agradezco muchísimo al equipo de Health Code por la colaboración en esto. Lo primero que vemos es que no hay muy buena correlación entre el score clínico y el score, por llamarlo así, genético. Pero donde probablemente nos puede ayudar el genotipo es en detectar estos pacientes que tienen un score clínico bajo, pero donde la genética nos dice que probablemente haya un riesgo más elevado de muerte súbita. Y aquí sí que distintas mutaciones en distintos genes probablemente jueguen un papel distinto. Esto ya, te les digo, es un trabajo que está en evolución todavía, pero me parece que hay algo de promesa en este campo. Eso es la miocardiopatía hipertrófica, que es la que realmente mejor entendemos en cuanto al riesgo de muerte súbita en la edad pediátrica. Y los datos de las otras miocardiopatías en la pediatría son realmente escasos. Este es un estudio que fue publicado este mes, creo, o el mes pasado, de una cohorte holandesa con miocardiopatía dilatada, extremadamente heterogénea. Hay pacientes con miocarditis, pacientes con metabolopatías, pero en esta cohorte lo que demostraron fue algo parecido a lo que demostramos nosotros hace muchos años en la hipertrófica, que aquellos pacientes que tienen variantes patogénicas en cualquier gen tienen una mortalidad mayor a aquellos sin mutaciones. En este caso, la mortalidad es trasplante o muerte relacionada a la insuficiencia cardíaca, no muerte súbita. Pero sí sabemos que dentro de las cohortes de miocardiopatía dilatada hay grupos de pacientes donde el fenotipo principal es la muerte súbita o la arritmia ventricular, no la insuficiencia cardíaca. Y dentro de esta cohorte, estos grupos de pacientes con miocardiopatía dilatadas, una de las cosas que vemos es que el fenotipo se caracteriza no por la dilatación del ventrículo izquierdo o por la disfunción severa sistólica, sino que por realce tardío, por fibrosis en la resonancia. Y esto es como un red flag importante para identificar a estos pacientes, porque muchos de estos pacientes tienen variantes en genes que en poblaciones adultas, por lo menos, sabemos que se asocian a un riesgo de muerte súbita extremadamente alto, extremadamente elevado. Filamina C, fosfolambam, lamina, por ejemplo. Y esos son los genes, con una mortalidad mucho más elevada que otras causas de miocardiopatía dilatada. Y entonces, cuando la gente habla de la miocardiopatía arritmogénica, en realidad nos estamos refiriendo a este grupo de pacientes. La arritmogénica no es un diagnóstico en sí, es un grupo de diagnósticos. Incluye, por supuesto, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, clásica, pero incluye también pacientes con enfermedad del ventrículo izquierdo,
que en algunos casos puede ser dilatada, típica, pero en otros casos lo que vemos en realidad es la fibrosis. Ahora, todo esto de lo que le estaba hablando se refiere a estudios y cohortes adultas. Y yo lo que quiero hacer en los últimos minutos, si me queda tiempo, es poner un poco el enfoque en la parte pediátrica. En la cardiología pediátrica, cuando pensamos en las miocardiopatías arritmogénicas, lo que solemos pensar, lo que la gente suele pensar, son casos como este. Es una chica de 7 años con insuficiencia cardíaca, arritmia ventricular, estoy hablando en inglés, arritmia ventricular sostenida, maligna, y con manifestaciones cutáneas, y en este caso síndrome de Naxos, una mutación en homocigosis de placoglobulina. O una familia como esta, donde hay 3 chicos afectados con insuficiencia cardíaca, dilatación, disfunción severa del ventrículo izquierdo, y en este caso una variante, muchísimas arritmias ventriculares, y en este caso una variante compuesta de desmoplaquina. Esto es algo parecido al síndrome de Carvajal. Estos es extremadamente raros, son casos muy, muy raros, pero por lo general la gente cuando piensa en las miocardiopatía arritmogénicas en la edad pediátrica piensa en esto. O cada vez más empezamos a ver casos índices probandos que debutan en la adolescencia o en la edad pediátrica, como por ejemplo acá una chica de 14 años con palpitación y síncope, con flúter y con un electro y una resonancia característicos de una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, clásica, pero en este caso sin mutación genética. Acá hay otro ejemplo, un chico de 15 años, palpitación, síncope de esfuerzo, el padre con un fenotipo similar al que se le descubrió el fenotipo después de este chico, o sea, en base al diagnóstico de este chico, con arritmias ventriculares sostenidas y con una dilatación relativamente leve del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho, también sin gen. Y los pocos datos que existen en la población pediátrica nos demuestran que se sabe que aquellos pacientes con debut precoz suelen tener un pronóstico peor, pero peor incluso que los adultos con miocardiopatía arritmogénica. Tienen una tasa más alta de muerte súbita, pero también de trasplante y de insuficiencia cardíaca, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Y cada vez más estamos viendo chicos y adolescentes que debutan con un cuadro que es típico de una miocarditis, pero que en realidad es una manifestación de una miocardiopatía arritmogénica genética. Pero en cierto modo esos chicos no son el problema, porque esos son chicos que no presentan muy a menudo, que tienen un fenotipo extremadamente severo y por lo general tienen un riesgo muy alto de muerte súbita y sabemos que es lo que tenemos que hacer. A la mayoría se les implanta un desfibrilador. El problema en realidad está en aquellos familiares de estas familias con miocardiopatías arritmogénicas. Y quiero recalcar que las guías internacionales todavía no recomiendan el screening clínico, ni genético en realidad, de chicos antes o menores a los 10 o 12 años de edad en familias con miocardiopatía arritmogénica. Y esto está basado en esta idea, este paradigma de que es una enfermedad que realmente no afecta a los niños. Entonces yo quiero terminar mostrándoles un par de casos, ejemplos de pacientes que vi en las últimas 2 semanas en mi consulta de miocardiopatía arritmogénica, para tratar de convencerlo de que esto no es cierto. El primer caso es una chica de 6 años, muerte súbita en el abuelo paterno a los 27 años de edad. El padre tiene un fenotipo de miocardiopatía dilatada, diagnosticado a los 25 años de edad. Este es el electro de la chica, el electro basal. En el Holter tiene esto todo el tiempo. Y esto no se mueve, pero es un ventrículo dilatado con disfunción sistólica importante. Y esta chica esta familia tiene una mutación en el canal de sodio. 6 años. Acá hay otra familia, es una chica con una historia familiar, antecedente familiar de miocardiopatía arritmogénica clásica del ventrículo derecho, una mutación en el gen de placofilina. No hay muertes súbitas, pero sí hay arritmias ventriculares en la familia. Tiene un electro normal para su edad, eco y resonancia también normal para su edad, pero en el Holter tiene taquicardia ventricular no sostenida. Y no solamente una vez, cada vez que se le hace el Holter, tiene taquicardia ventricular no sostenida. 8 años, placofilina. Y este es el último caso, un chico de 12 años, el padre, que era futbolista profesional,
tiene una muerte súbita resucitada durante un partido de fútbol, una variante probablemente patogénica en RBM20, tiene un electro muy normal para su edad, este chico es futbolista también, eco y resonancia completamente normal, pero en el holter tiene taquicardia ventricular no sostenida, no solamente una vez, sino que cada vez que se le hace el holter. Esto es parte del fenotipo. Y este chico tiene 12 años. Y en los últimos meses salió este paper del grupo de Cristina Hauga de Oslo, de Noruega, donde evaluaron de forma muy sistemática a una cohorte de pacientes pediátricos con miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, de placofilina, y demostraron que en aquellos pacientes con eventos cardíacos, más del 50% habían tenido un diagnóstico precoz, un diagnóstico antes de los 12 años de edad. Estos son casos muy pequeños, es todo muy anecdótico, pero me parece que el papel de la genética en la miocardiopatía pediátrica en cuanto a la estratificación de riesgo está en estos pacientes con miocardiopatías arritmogénicas, como estamos empezando a ver en los adultos. Entonces, para concluir, ya sé que me pasé mucho de tiempo, pero el rol de la genética es aquellos pacientes con metabolopatías, síndromes de malformación, sabemos que tienen un pronóstico peor, ahí la genética nos ayuda. Si queremos empezar a usar correlaciones de genotipo y fenotipo, tenemos que empezar a pensar a nivel de mutación individual, de variante individual, y para eso hacen falta muchísimos datos y colaboración. Pero la pregunta más importante es si la genética nos da algo por encima de lo que ya sabemos con los parámetros clínicos. Y creo que en algunos pacientes y en algunos tipos de miocardiopatía me parece que la respuesta es que sí, pero estamos al principio de este camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Como siempre, es un gusto escucharte. Nuestra siguiente invitada es la doctora Georgia Cerquela Brugada, bueno, también muy conocida. Georgia es cardióloga pediatra y es la jefe de la unidad de arritmias, enfermedades cardíacas hereditarias y muerte súbita del Hospital San Juan de Deu. Georgia va a hablar de la importancia de la genética ante una sospecha de canalopatía, en pediatría. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer y además pues bueno, poder continuar con lo que sería el diagnóstico después de las miocardiopatías y de la brillante presentación de Juan Pablo, pues pasar a las canalopatías. Yo voy a empezar por el final. Nos ha presentado unos casos, unos retos, ¿no? Y la idea mía era presentar directamente casos, ir aprendiendo de cada uno de ellos, porque al final, lo creamos o no, es como aprendemos. Podemos estar leyendo muchos artículos, pero al final lo que nos queda es lo que hemos vivido, sufrido y en realidad pensado que tal vez lo podíamos haber hecho mejor. Por eso voy a intentar daros 10 buenas razones, si no los de Health Coach y pongo malas razones para pedir un estudio genético, no me invitan nunca más, ¿no? Entonces, 10 buenas razones para pedir un estudio genético en nuestro entorno. La primera es para definir la enfermedad, es decir, a pesar de que tenemos herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico de muchísima proximidad, sí que es verdad que, como ha dicho Juan Pablo, y aquí me he puesto en el mundo de las miocardiopatías, pues es un niño que en el contexto de los 2 años tiene fiebre, no ceden con antitérmicos, sospechan que no pueda tener una neumonía, le hacen una placa y lo que sale es una cardiomegalia. Entonces, aparte de hacerle todo el estudio cardiológico de la función de por qué tiene una cardiomegalia un niño, pues bueno, cuando hacemos una eco vemos semejante cardiomegalia y evidentemente nos servirá para ver dónde estamos, de qué estamos hablando. Y entonces, en este caso, pues bueno, veremos una situación rara, donde aquí en este caso era una mutación por MIH7, que a pesar de que el niño tenía una manifestación súper precoz y exagerada de la enfermedad, el padre, que era portador de la misma, simplemente tenía un leve fenotipo, algo de hipertrofia en un contexto de un paciente hipertenso. ¿Esto por qué es muy importante? Bueno, pues porque si le damos valor a la mutación que tiene el niño, pero aquí nos despista su fenotipo, tendremos que darle valor a ver el resultado que pueden tener los hermanos de este. Que en este momento
nos medio dijeron que no había, pero que después supimos que había familia previa por parte del padre que ya no formaba parte de este núcleo familiar. Y entonces pudimos tirar del hilo. ¿Por qué es importante esto? Más que nada para deciros que los pacientes a veces mienten en cuanto a cosas de familias, y hacer los árboles a veces los hay que hacer de forma privada, sin que estén los niños delante, para que sepan cosas que a lo mejor no les quieren. Y esto es lo que nos pasó, porque aquí había hermanastros, afectos de la enfermedad, y esto es algo que a veces se nos escapa un poco. Pero bueno, vamos a hablar de canalopatías, y por eso tenemos la razón número 2, que es este paciente de 6 años que lo rescatan de la piscina, ¿vale? Y que le entra con diagnóstico de ahogamiento o casi ahogamiento, ese código que tenemos en pediatría, que aquí entra todo, ¿no? Si te sacan del agua ya entras con el diagnóstico de ahogamiento, casi ahogamiento. Bueno, pero la madre insiste que el niño sabe nadar. Pues si el niño sabe nadar, tenemos que buscar por qué se ahoga un niño que sabe nadar. Bueno, pues en este caso el electro de superficie nos daba una orientación, ¿no? Había una prolongación del intervalo QT que nos hacía hacer sospechar, sin mucha exageración, que podíamos estar ante una prolongación del QT, por tanto un posible QT largo. Bueno, pues aquí la genética, ¿por qué nos ayudó? No solamente para identificar que el niño era portador de una mutación patogénica en KCNQ1, por tanto QT largo tipo 1, sino que además su madre y su hermana son portadores de dicha mutación, por tanto aquí empieza el screening. Por tanto, hay que ir a buscar las cosas, hay que perseguir los diagnósticos y no quedarnos simplemente con el solo diagnóstico clínico que pueda tener, siempre que hay que pensar mal. Entonces, a veces la genética nos hace dudar. Este es un electro de una familia de una niña que está asintomática, pero le hacen este electro donde el QT, la verdad, es que tiene un comportamiento un tanto peculiar, y según cómo lo calculas, te puede salir en 450, 455, en otros momentos 480, 490. Entonces, además se le suma pues que ella tiene 16 años, además es diabética y celíaca y tiene este QT. El padre, todo es normal, pero la madre tiene un QT también por estos rangos y tiene un comportamiento, en ese momento lo etiquetamos como curioso del QT en la ergometría, que sin hacer arritmias, pues bueno, ahora es lo que llamamos, pues bueno, como aturdimiento del QT, pero básicamente que no se comportaba de acortamiento que deberíamos. La mamá, que además estaba recibiendo tratamiento por un cáncer de mama, también celíaca. Bueno, el hermano, QT largo, celiaquía y diabetes, y el padre hemos dicho que era Nora. Bueno, entonces hacemos genética, esperando que, de esto hace ya 10 años, hicimos genética buscando los genes habituales en un panel, en esos momentos, no sé si era un panel, no, era un Sanger de los 3 genes más importantes, y bueno, solo nos salió alguna cosa allí, no, era un panel, perdón, en titina, y dijimos, qué raro, ¿no? Porque de un QT largo pues se veía muy bien, pero bueno, sí que es verdad que hay algunos que no sale. Pero se comportaba todo como un QT muy claro, ¿no? Y además en este componente. Pero nos llamó la atención el hecho que los papás, que todos tenían celiaquía y además algunos diabetes. Entonces nos fuimos a ver los amigos endocrinólogos y nos explicaron que el canal de potasio está en una región próxima a otras regiones que también están con donde está lo de la diabetes y donde está lo de la celiaquía. Entonces utilizamos sistemas de genético pues, de diagnóstico un poquito más avanzados en aquel momento, ahora ya son los habituales, y al final lo que vimos es que había una deleción completa de exones 7 y 8 en KCNQ1, justo por la misma región donde además están todas estas otras patologías, con lo cual pudimos ver, y además se segregaba bien en la familia, que los que tenían QT largo también tenían el tema de la celiaquía. Muy importante, ¿por qué? Porque aquí pudimos despistar el resto de la familia. Aquí había una PCI que nos quedábamos un poquito así, pero la verdad es que no iba más arriba. Aquí teníamos una muerte con 63 años que evidentemente no pudimos diagnosticar, y el abuelo, que a pesar de llevar un marcapasos, no era portador de la mutación. Otra cosa es que a veces la genética nos lía, y aquí lo hemos vivido todos, ¿eh? Esto es un lactante de 2 meses que en un contexto de una fiebre, después de una vacuna, pues hace una TPSV.
adenosina, propranolol, en ese momento dioxina, que es lo que usábamos, y siempre hacía los episodios de TPSV con fiebre. Entonces, en un momento se le pidió un estudio genético por el tema de la fiebre, ¿no? Como muy focalizados en la fiebre, a lo mejor pasando un poco por alto que la fiebre como que aumenta la conductividad por el tejido de conducción, es más fácil poder inducir taquicardias, pero el caso es que aquí lo que pasó es que salieron pues 2 variantes genéticas, una en canal de sodio y la otra en canal de potasio, KCNQ1, amigo. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Por qué? Porque o sea, había una causa subyacente que podía ser perfectamente una vía accesoria y una fiebre, pero no salían estas variantes. Pues aquí que es importante, que alguien te aconseje bien qué son estas variantes. Si uno no sabe por sí mismo buscar bien la interpretación de estos datos, pues tiene que tener buenos amigos que le sepan hacer esto. En nuestro caso, disponemos de una especialista en genética cardiovascular en el equipo y además un marido que también lo hace. Bueno, la información pues no es fácil conseguirla. Pero la verdad es que uno no se tiene que quedar con que han salido 2 variantes, ojo que esto no sea un Brugada, porque son variantes que después aprendemos que son variantes que no tienen, posiblemente benignas o benignas, que no tienen ningún interés, pero se reportaron en ese momento. La razón número 5 es para confirmar nuestras sospechas. 10 años, hace una muerte súbita recuperada en el colegio, hace una fibrilación ventricular, le colocan un DEA y se recupera. Queda sin secuelas. Aprovecho para decir que la irritabilidad, pérdida de concentración y mala leche son secuelas típicas después de una muerte súbita y que nadie las explora. Es muy importante asesorarlos con esto. Cierro paréntesis. No tenía ningún tipo de antecedente de interés y en ese momento se implantó un DAI que no era resocompatible y esto nos limitó las pruebas que se podían hacer después. Error, aquí también se aprende, ¿eh? Nunca pongas un DAI sin tener un diagnóstico. Si el paciente está en la UCI, está protegido, no le pasará nada. Primero se diagnostica y luego se implantan desfibriladores, ¿vale? Bueno, era una niña tremendamente aprensiva, de electro de base todo era normal, mientras estaba en la UCI todo era normal, hasta que sale de la UCI con su DAI y resulta que en la prueba de esfuerzo hace esta bonita taquicardia polimórfica que estaba como ya veis por la arritmia, pues que era una catecolaminérgica relacionada con rianodina, con RIR2, que además era de novo porque ni la mamá ni el supuesto papá eran portadores. Entonces, y además su hermano era negativo. Por tanto, aquí nos ayudó a encontrar un diagnóstico teniendo en cuenta que no habíamos hecho un diagnóstico clínico completo. Era una muerte súbita a la que se le implantó un DAI y no pudimos hacer resonancia. Entonces, lo ideal hubiera sido tener la reso. Evidentemente, al final la genética nos habría dado resultados, pero tuvimos que estar en vilo hasta que clínicamente pues, pudo dar la cara mejor. Con la prueba de esfuerzo, confirmación con genética. Bueno, la razón número 6, pues también cuando hablamos de genética esperamos y desesperamos. Ahora cada vez más hay más agilidad para poder pedir los estudios genéticos, pero la verdad es que tenemos pacientes que han esperado 1 año y medio a tener un resultado de genética y todos estos lo hemos vivido y lo hemos sufrido y desesperadamente además. Este es un niño que a los 8 meses, estando sano y sin historia familiar de interés, con un electro de los padres normales, ya os lo avanzo, hace un primer episodio que en medio de la noche se pone a llorar, la madre le grita porque está cansada y esto, que levante la mano quien no lo haya hecho, que todas hemos decidido, puedes callarte ya, ¿qué te pasa? ¿No? Le zarandea un poco de desesperación y el niño hace clac y se sincopa. Viven justo al lado de un hospital, la ambulancia, el niño está en fibrilación ventricular, le ponen un DEA, lo trasladan le chocan y lo trasladan al hospital. Bueno, en el hospital lo intuban y nos lo mandan para un programa de hipotermia. Y durante la UCI, durante su estancia en UCI, lo que vemos es un bigeminismo ventricular monomorfo continuamente, ¿vale? En algún momento algunas duplas. Entonces, el electro y la eco son normales, se le hace una reso que es normal antes de cualquier cosa y se cursa una genética de los tiempos donde las genéticas tardaban lo suyo. Bueno, esto es, entre otras cosas, lo que podíamos ver, iba haciendo estas extras. La verdad es que siempre eran monomorfas, en ningún momento hacía más de una morfología. Bueno, se le hizo todo el screening, ¿no? Test de flecainida que fue negativo,
test de isoproterenol no se comportaba como una catecolaminérgica, que hubiéramos pensado todo, que con esta extrasistolia y esta llorar en medio de la noche, grito de la mamá y todo, pues, pero en algún momento se ve una prolongación de QT, que así lo registramos y todo lo que tenemos es esto, que ya veis que es como una foto en perspectiva hecho con el móvil y... Chico, pues si en el test de isoproterenol te hace esto, es muy difícil pronunciarse. Hombre, en ese momento nos hubiera gustado que fuera un QT largo, porque ya te quedas como muy tranquila de qué es lo que ha sido, pero ahora muy probablemente tendría mis dudas de haberlo catalogado de QT largo. El caso es que sí tenía extrasistolia. Y lo que hicimos, a pesar de, bueno, la verdad es que continuábamos sospechando la catecolaminérgica, iniciamos propranolol por la edad. Hubo una buena respuesta. También hay que decir que la catecolaminérgica a esta edad no es nada habitual. Tú puedes ser portador de una mutación patogénica de reanodina, pero es raro que debutes antes de los 6-7 años, ¿vale? Le dimos propranolol y hubo una completa eliminación de la extrasistolia. También existe una entidad que se llama R sobre T, una extrasístole que te cae en un mal momento y empiezas una fibrilación ventricular. Con lo cual, pues bueno, dijimos, pues se ha quedado sin extrasístoles, está todo controlado y lo mandamos a casa, ¿vale? La genética seguía su curso, ¿vale? Entonces viene un mes más tarde con un Holter y Holter horrible, bigeminismo otra vez. Entonces aquí nos confiesan que, bueno, que estaban un pelín incrédulos en cuanto al diagnóstico, a pesar de la muerte súbita recuperada, y que tal vez se habían olvidado de alguna dosis, del beta bloqueante, y entonces 4 días más tarde, por favor, dadle el beta bloqueante, bla, bla, hace un segundo episodio. Mismas condiciones, situación emocional, síncope, fibrilación ventricular y DEA. Muy bien. Vuelve de nuevo al hospital. Lo primero que hacemos al entrar por la puerta, buscamos niveles de propranolol en sangre, indetectables. Por tanto, no le habían dado la medicación, ¿vale? Entonces, empezamos a darle medicación, evidentemente, propranolol esta vez ya a 4, y con una respuesta similar, eliminación completa de las extrasístoles. Pero, ante la persistente sospecha de catecolaminérgica, además, ya le añadimos flecainida en ese momento. Bueno, además, le hicimos algunas pruebas que ante las emociones aumentaba la extrasístolia, con lo cual le hicimos una simpatectomía. Primero izquierda, con una discreta mejoría de todo este arsenal, porque aquí ya controlábamos poco estas extrasístoles. También, o sea, está al revés, derecha, izquierda, simpatectomía de todo lo que podíamos hacer. Y bueno, finalmente nos llega la genética, que tan esperada genética. No había nada, ¿vale? Bueno, nada. Nada relacionado con las sospechas clínica de muerte súbita abortada, que en ese momento, porque se cursó como canalopatía, ¿vale? El panel, era un panel bastante más corto de lo que estamos habituados ahora, ¿no? Pero teníamos unas variantes aquí estructurales que, bueno, ahí quedaban y no sabíamos muy bien qué valor darle con toda esta información de aquí, ¿vale? Bueno, recordemos que tenía una reso normal, ¿vale? Además, dijimos, ostras, en este panel no hay ni calmodulinas, no hay TRDN, que también puede estar asociado a catecolaminérgica. Bueno, le pusimos doble fármaco, los padres eran reticentes al desfibrilador, pero mamá era médico y compraron un DEA, hicieron un curso de RCP y la mamá decidió que viviría al lado de su hijo permanentemente, ¿vale? Bueno, durante 6 años, calma absoluta. Buah, el niño está bien, su medicación, le daban la medicación, todo perfecto, Holter subcutáneo colocado, ¿vale? Y a los 7 años, nuevo episodio de muerte súbita recuperada. Esta vez le cayó el DAI entrando por la puerta, paz. Y mientras estaba en la UCI, nueva TV, que no cedía ni con cardioversiones ni con desfibrilaciones, se dieron varios fármacos. Y se entró en la sala de electrofisio con una TV incesante y lo que encontramos fue un foco epicárdico en el ápex que ablacionamos y desapareció todo. Entonces, durante estos últimos 5 años no ha tenido una sola extrasístole, a pesar de haber retirado medicación, y no ha presentado, por supuesto, ningún evento. Y sigo con el DAI. Pregunta de los padres. Y seguimos sin resultado genético. ¿Cuándo le quitáis el DAI? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nos encantaría tener un diagnóstico,
para poder decir, es que a lo mejor sí, era un foco epicárdico que daba taquicardias y que caían en un mal momento y que la adrenalina tenía una influencia en todo esto, ¿vale? He intentado con todas mis fuerzas que tomara un poquito de beta bloqueante el niño, más que nada por mi coronaria, más que la suya, pero bueno, son un pelín reticentes y está sin medicación, ¿vale? No por criterio mío. Bueno, la séptima es para premio. 8 años, asintomática, arritmia a la auscultación, sin antecedentes familiares, tiene esta extrasistolia, esta que ya nos recuerda más a alguna cosa conocida, ¿vale? Y que además alterna con otro tipo de bradicardias, arritmias ventriculares. Bueno, aquí, en ese momento, y hace unos años, y cuando no conocíamos tanto las canalopatías al primer momento, empezamos a divagar. ¿Será una TV con 2 focos? ¿Será una fascicular alternante? ¿Será una catecolaminérgica? Bueno, pues además se hizo hasta un estudio electrofisiológico que tengo que decir que hasta se intentó la ablación de los focos fasciculares sin éxito. Y que, bueno, al final, pues clínicamente sospechamos un Andersen-Tawil que confirmamos a posteriori, en este electro es precioso porque se ve todo lo que hace un Andersen-Tawil, y confirmamos el diagnóstico. ¿Qué ha pasado esta semana? Y esto es un caso, hace 2 semanas, un caso calentito, que nos entra este niño con una taquicardia fascicular incesante por la puerta, esta sí que es una fascicular, con una situación de fallo multiorgánico, FEBI fatal, y que además es refractaria a miodarona, verapamilo, cardioversión, todo. Entonces, conseguimos ya desde el hospital de origen, el paciente pues, lo ven mal, estaba con vómitos, bajo gasto, y se intuba y nos lo mandan y estabilizamos cardiológicamente, con mejoría clara de la fracción de eyección cuando conseguimos parar la taquicardia. Os diría que no sé yo si por casualidad, porque farmacológicamente lo dudo mucho, pero al entrar en sinusal y con las medidas de soporte ventricular médico, digamos, fue mejorando. Bueno, pues este niño, ante la sospecha de una taquicardia fascicular incesante que había dado taquicardiomiopatía, ay, se ha quedado en largo, bueno, localizamos el foco que integramos con imágenes de resonancia, que no había prácticamente nada salvo una pequeña focos en la base del pilar mitral, donde fuimos a ablacionar y pararon todas las taquicardias. Pero, voy a pasar rápido esto, ¿vale? Se quedó como no inducible después del procedimiento que se hizo jueves. Sí. Pero en el traslado de la sala a la UCI, el niño hacía esto, ¿vale? Se quedó con esto y en el momento de trasladarse hizo esta racha de fibrilación ventricular torsada, taquicardia ventricular, digamos, ¿vale? Momentánea. Y lo que comprobamos es que tenía un potasio súper bajo, que tenía muchas dificultades para controlar el potasio, no había manera, aparte de los suplementos, a pesar de los muchos suplementos en potasio, no conseguíamos aumentar niveles de potasio y empezamos a sospechar que no fuera también un Andersen-Tawil. De hecho, no ha quedado. De hecho, el electro cada vez ahora se hace más claramente con estas ondas U prominentes y cuando rascamos en la historia familiar nos explican episodios de parálisis periódicas, no del niño, sino de un tío, del abuelo y de algunas muertes súbitas en la familia de origen de edad muy temprana. Por tanto, en este caso le hemos quitado un foco de la arritmia, que era la fascicular, pero la canalopatía no la hemos modificado. El niño desde que está se había observado QT de 600 prácticamente, desde que lo hemos puesto con acetazolamida, flecainida y suplementos de potasio, no ha hecho ni una sola extrasístole más, está perfecto y bueno, con intención de subir a la planta. Y con FEBI de 55% ya, o sea que realmente la taquicardia le descompensaba. Voy a saltarme esto.
Y a veces la genética nos vuelve locos, y esto es lo que pasa cuando tienes un paciente que hace una muerte súbita, se le hace un estudio completo, no sabemos nada más, a veces el resultado genético nos llega antes que el resultado de la autopsia, y bueno, nos salen todas estas variantes. ¿Y cómo me lo como esto? El niño tiene todo esto, los papás tienen esto, que os lo pongo así, la mamá tiene casi todas las variantes que se encontraron en varias cosas, y el papá solo tiene una titina, famosa titina, y la hermana tiene 3 de estas cosas. Bueno, pues ¿qué haces? Pues seguimiento clínico, ¿no?, a los padres y al hermano, porque nada de todo esto es suficientemente contundente como para justificar una muerte súbita. Y a veces es lo que pasa, que no tenemos nada más y no podemos estar tratando mutaciones. Lo que hacemos es seguimiento clínico como si no tuviéramos nada. Y finalmente, pues bueno, insistir. La importancia de ser insistentes y reiterativos e ir a por todas, a buscarla. Quien la sigue, la consigue. 2 años, convulsiones febriles, estudio neurológico normal, una nueva convulsión febril y 2 horas más tarde hace una muerte súbita en casa. Necroblanca, y le hacemos la genética por el programa de estudio genético en Cataluña, que hay para todos los pacientes que mueren por debajo de los 35 años, y lo único que sale es una variante significado incierto en titina, que no le damos ninguna importancia. Más que nada porque, bueno, no creo que ni se cosegrega. En la historia, pero, de la familia había convulsiones febriles en la madre, primos, algunos además tomaban antiepilépticos, y el hermano de 4 meses del niño tenía un electro normal. Pasa el tiempo y el hermano, que ahora ya tiene 3 años, empieza con convulsiones febriles, amigo. Electro durante la fiebre, normal. Ingresa para cada episodio de la fiebre. Os podéis imaginar, ¿no?, el drama de esta familia. Entonces, aunque no haya convulsión, el niño, la madre se pone allí, cual Belén Esteban, atada a la puerta de las urgencias, que no se va a su casa mientras el niño tenga fiebre. Y bueno, ante todo esto decimos, bueno, pues le hacemos un test de frecainida, le demostramos a esta mujer que no pasa res, hasta un estudio, y se puso un holter subcutáneo. Vale, pues vale, esto encontramos. En un momento de convulsión febril tenemos esto. Aquí existía la duda de que qué podía ser. Un artefacto por la convulsión, una arritmia ventricular rara, ¿no?, con un QRS tan estrecho. Llevó a muchísima discusión y finalmente lo que hicimos hace ir a buscar más focos de origen, ampliar nuestro horizonte más allá de las canalopatías más ligadas a cardio. Ahora que hacemos paneles muchísimo más grandes y hasta exomas, posiblemente se habría encontrado antes, ¿no?, pero en ese momento pues, se limitaba a lo que teníamos. Pues bueno, ¿qué encontramos? Pues una variante, como era de esperar, un Dravet, SCN1A, y que además cosegregaba con la madre epiléptica, ¿no?, y con el hermano. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, pues en el holter subcutáneo sí vimos una verdadera fibrilación ventricular, que no me ha subido en la presentación. Se colocó un DAI y ha recibido 2 choques apropiados este niño en contexto de fiebre. Entonces, ¿qué es esto? Pues las convulsiones febriles malignas que existen y son verdaderas. La madre era portadora de un holter subcutáneo, hizo una arritmia ventricular y también es portadora de DAI, y el bebé que nació después, el tercero, digamos, es portador también de la mutación y de momento lo tenemos con un holter subcutáneo. Conclusiones, y para acabar, evidentemente la genética es una gran aliada y animo a todo el mundo a no quedarse con lo clínico y no quedarse con tiene una mutación genética. No, tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar. En general nos ayuda en el diagnóstico, pero una vez más recordad que no estamos tratando mutaciones ni variantes genéticas, ni estamos tratando informes genéticos, ¿vale? El resultado puede tener una interpretación difícil y es muy importante el asegurarse. Yo llamo todos los días para, ayúdame, ¿cómo lo veo? ¿Qué te parece? ¿Qué contexto le doy? ¿Por qué? Porque es muy importante. La adecuada interpretación es absolutamente esencial. Y además hay que tener claro cuándo pedirla y el uso que haremos con el resultado. Muy importante. Y bueno, que cuando tengamos claro que hay algo, aquí hay algo que me huele mal, tenemos que ir a por ello. Muchísimas gracias.
Muy bien, a continuación nos presento a Laura Muiño, es cardióloga pediátrica en Bélgica, en el Hospital de Ghent, y muchas gracias por venir desde tan lejos. Nos va a hablar del tratamiento personalizado en las aortopatías genéticas. Gracias, Laura, cuando quieras. Venga, pues muchas gracias, Ferran, por la presentación. Muchas gracias a Health in Code también por haberme invitado a estar aquí hoy, por vuestra amabilidad todos estos días, por su trabajo importante que estáis haciendo. Y efectivamente, yo voy a hablar hoy del tratamiento personalizado en la ortopatía genética. Como vosotros muy bien sabéis, cuando hablamos de ortopatía, ¿a qué nos referimos? Son a los aneurismas de la aorta, sobre todo la aorta toracal, que pueden estar presentes en diversos niveles, ¿no? Los más frecuentes son en el sino de la aorta o en la primera parte de la aorta ascendente, pero también pueden presentarse en aorta descendente. Como vosotros sabéis también, en caso de que un aneurisma no se trate, generalmente va a progresar y puede dar lugar a una disección tanto tipo A como tipo B, y sobre todo la disección tipo A pues es una condición que puede llevar al fallecimiento del paciente. En pacientes pediátricos, la mayor parte de las causas de las aortopatías son causas genéticas, a diferencia de en pacientes adultos, en las que las causas de las aortopatías muchas veces son causas adquiridas, ¿no? Debido a hipertensión, a la aterosclerosis, el consumo de tabaco, etcétera. ¿Cuáles son los parámetros clínicos que nos pueden ayudar a diferenciar entre algo que puede ser adquirido o algo que puede ser genético? Bueno, pues son la presentación en pacientes de menos de 60 años, la historia familiar clínica de un problema torácico, de la aorta torácica, la muerte súbita en menores de 50 años y, evidentemente, unos rasgos sindrómicos. Y cuando hablamos de aortopatías, si nos referimos al conocimiento que teníamos hace 20 años, esos eran los síndromes que sobre todo se conocían, ¿no? El síndrome de Marfan, que se ha descrito hace mucho tiempo, el síndrome de Ehlers-Danlos vascular y el síndrome de Lewis-Dietz, que bueno, se describió en los años 80 ya, se refirió en ese momento al síndrome de Furlong, pero que realmente empezó a conocerse sobre todo en el 2000, a partir del 2005, cuando fue descrito por Bart Lewis y Hal Dietz, ¿no? Hace también más de casi 30 años que ya conocemos los genes que afectan tanto al síndrome de Ehlers-Danlos vascular, el COL3A1, y en el síndrome de Marfan, el gen de la fibrina 1, y los genes que afectan o que pueden dar lugar al síndrome de Lewis-Dietz, bueno, pues han ido describiendo durante los primeros años del siglo XXI. Ya en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, se empezó a ver que había muchos pacientes que no tenían rasgos sindrómicos, pero que sin embargo presentaban con patología aórtica y con síndrome, con personas en la familia que también tenían pues, disecciones o patología aórtica y que se fallecían de forma súbita. Esto fue descrito por primera vez con el grupo de Diana Milevich. Y desde ese momento en genética de aortopatías hubo como una especie de boom, ¿no? de genes en los que hubo muchos genes asociados a patología torácica. Y como bueno, esta es la descripción que se hizo en el 2018, y aquí en esta zona podéis ver genes que se han descrito en los últimos años también. ¿Qué es importante? Primero es que no todos los genes que se han relacionado con aortopatía son genes que realmente causan aortopatía genética. Es muy importante ser rigurosos en la relación, ¿no? que hacemos entre el gen y el fenotipo, y hasta en el día de hoy son sobre todo estos genes, estos 11 genes que tienen una asociación definitiva, ¿no? con la enfermedad. En este momento, a través del ClinGen, estamos evaluando otros 50 genes y estoy segura que en los próximos años va a haber muchos más genes con relación clínica definitiva también.
Algo que complica un poco las cosas es el hecho de que los pacientes que no son sindrómicos muchas veces tienen mutaciones en exactamente los mismos genes que los pacientes sindrómicos. Y ese es un estudio que les muestro del grupo de Catherine Boulot de Francia, en el que estudiaron algo más de 200 pacientes no sindrómicos y encontraron que los genes más importantes asociados con patología no sindrómica son exactamente los mismos genes que causan el síndrome de Marfan, la fibrina 1 y el síndrome de Lewis-Dietz, todos los genes que están implicados en el TGF-beta pathway. ¿Pero por qué es importante conocer cuáles son los genes implicados? Bueno, hay muchas razones y George ya nos acaba de decir la importancia de la genética, pero en concreto para ortopatías es porque el conocimiento del gen implicado puede guiar al tratamiento clínico del paciente. Eso es un estudio del MAC. El MAC es un consorcio que se creó hace aproximadamente 10 años, en el que participan centros de muchas partes, de todas partes del mundo. Y ese es uno de los últimos estudios que publicaron en el JAC en este verano, en el que se incluyó a más de 1000 pacientes con una variante patogénica genética en genes que causan ortopatía. Se incluyeron 3 genes que causan ortopatía por afectación del músculo liso y se incluyeron 4 genes que causan ortopatía debido a la afectación del TGF-beta pathway. Y lo que se vio es que el riesgo cardíaco depende del gen afectado. Entonces, por ejemplo, en cuanto a genes que afectan al músculo liso, parece ser que personas que tienen afectado el gen PRKG1 tienen un fenotipo aórtico mucho más severo que aquellas personas que tienen afectación del gen MILK. Personas con afectación en el gen MILK suelen presentar disección aórtica o aortopatía a partir de los 40 años. Algo similar se vio con los genes del TGF-beta, en el que aquellas personas que tienen afectación del gen del receptor 2 de la TGF-beta tienen un fenotipo mucho más severo que aquellos que, por ejemplo, tienen afectación del SMAD3. En este estudio no solamente se estudiaron los genes, sino un poco lo que Juan Pablo también estaba hablando de las variantes genéticas, ¿no? De ver cuáles son las variantes genéticas que están asociadas a un fenotipo más severo. Y bueno, pues en esos mismos genes se han identificado varias variantes genéticas que pueden dar un fenotipo más severo. Por ejemplo, en pacientes que tienen variantes en ACTA2 se vio que aquellos que tienen afectación en la arginina en posición 179, que tienen un fenotipo más severo. En pacientes con MILK, con mutaciones sin sentido, también tienen un fenotipo más severo. Y cosas similares se han visto con los genes de la TGF-beta, del TGF-beta pathway. Para TGF-beta 2 son también mutaciones sin sentido y para los receptores 1 y 2 pues son variantes en posiciones determinadas, 487, 537 y 528, que confieren un fenotipo aórtico mucho más severo. Ese otro estudio es un estudio que es similar pero para variantes en fibrina 1. Esto es un estudio también del grupo de Francia, de Guillaume Liondeau, en el que sobre todo se centraron en 1.500 pacientes con mutaciones en la fibrina 1. Y entonces, bueno, pues lo que vieron en general es que pacientes que tienen una variante truncante o variantes sin sentido que afectan a la cisteína, pues que tienen un fenotipo más severo que pacientes con otro tipo de variantes. Para mí lo que fue muy interesante en este estudio fue también ver que aquellos pacientes en los que tenían una variante sin sentido que creaba una cisteína tenían un fenotipo mucho más leve, porque eso es algo que veíamos en la clínica, pero que a este momento realmente no se había demostrado. Y lo que es importante es que este tipo de estudios que se han hecho están empezando a tener reflejo en las recomendaciones.
La primera columna son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Las recomendaciones concretas de patología aórtica son de 2014. Allí no se recoge ninguna recomendación específica dependiendo al gen. La recomendación en las que se recoge esta recomendación específica son en las últimas guías del 2020, en el que, como se puede ver, pues hay una diferenciación entre pacientes con mutaciones en el gen de la fibrila 1 y pacientes en mutaciones en el receptor 1 y 2 del TGF-beta, en el que pues, el momento en el que los tienes que mandar a cirugía depende un poco del gen afectado. Y en esta columna son las recomendaciones de la Sociedad Americana, que salieron hace un mes más o menos, en los que se han ampliado mucho más la cantidad de genes que se están utilizando en estas recomendaciones. Y como podéis ver, bueno, pues es lo mismo lo que os estaba comentando, que dependiendo del gen, el momento en el que tienes que enviar a estos pacientes a cirugía va a ser diferente, ¿no? Lo que también es muy importante en las recomendaciones americanas, que hasta este momento nunca se había tomado en consideración, es aquellos pacientes con patología familiar aórtica, pero sin gen conocido, en los que nunca se había dado una recomendación. Y como podéis ver aquí, el diámetro en el que se recomienda enviar a un paciente a cirugía es el mismo que en pacientes con afectación del gen de la fibrilina. Y con esto he llegado al final de la presentación. Pienso que en aortopatía el diagnóstico genético en este momento es imprescindible para tratar de forma adecuada a nuestros pacientes. Creo que eso es el mensaje más importante de la charla. En este momento hay 11 genes que están asociados con patología aorta de forma cierta, pero como había dicho, estamos en este momento mirando a más de 50 genes que pueden estar implicados, y en los próximos años estoy convencida de que la cantidad de genes que están asociados de forma cierta va a aumentar de forma significativa, y que con pues estudios como los del MAC, pues que vamos a poder tener más información de cómo tratar de forma individualizada a estos pacientes, porque efectivamente hay una evidencia clara de que la afectación es diferente dependiendo del gen afectado. Y simplemente terminar mi presentación con dos fotografías, la de arriba de la ciudad de Gante, donde trabajo, una ciudad preciosa, la fotografía de abajo de la ciudad de La Coruña, la ciudad que me vio nacer y la que todavía he hecho mucho de menos. Muchas gracias. Bien. Sorry, and to finish, I'm going to change to English now. So it's a pleasure to introduce you to Dr. Lenny Wong, who's a pediatric electrophysiologist at the Brompton Hospital, and he's going to talk about SIDS and the genetics in this dreadful condition. Thanks, Lenny. Thank you, Farhan. Good afternoon, everyone. I would like to say thank you to the organizers and Health Encode for the very kind invitation. It's lovely to be here. I'm sorry my command of Spanish is so poor, I wouldn't even try to embarrass myself. Initially, I've been given 12 minutes, which I thought, given this is a cardiac conference, it might be more appropriate to focus on the cardiac genetics. And even then, I probably might still go over 12 minutes. I do apologize beforehand. SIDS, or sudden infant death syndrome, as a condition was probably defined as early as 1960s, when it was vaguely defined as sudden death of an infant or young child, which is unexpected and unexplained. And subsequently, that's been refined in the end of the decade, where they've added a few criteria. It needs to be under 1 year of age. That's unexplained, but requires a review of the clinical history, examination of the death scene, and a complete post-mortem examination, including toxicology. And this is pretty much the definition that we still use
to this day. And the early studies in SIDS are mainly epidemiological studies, and they've identified a few risk factors which can be divided mainly into the environment surrounding the infant itself, and mum. And these risk factors, you can again broadly divide them into things you can change and things you can't. Particularly the fact that it was more common in males and in certain ethnic groups led to believe that it might be genetic in nature. But the early sorts of interventions have really been focused on looking at the modifiable factors, particularly unsafe sleeping practices such as prone sleeping, co-sleeping. And so a lot of the risk reduction campaigns in the 1990s and early 2000s were focused on trying to avoid unsafe sleeping practices. And many of you have probably heard of the Back to Sleep campaign, which encourages putting infant to sleep on their back. And you can see on that graph, so the Back to Sleep campaign sort of started towards the end of 1990s, and you can see a corresponding reduction in the incidence of SIDS. But interestingly enough, you can see in the last sort of 15 years, that has since plateaued and it's not gone down any further. This adds to the belief that there's some sort of genetic predisposition that has not been removed from the equation. So there's a triple risk hypothesis of SIDS, which essentially says that SIDS occurs when a genetically predisposed infant going through a vulnerable period in its first 12 months of life, physiologically speaking, is exposed to environmental risk factors. And you can see in context of an underlying cardiac condition like a channelopathy, there can be a plausible mechanism for this to happen. So a baby who has a abnormal sodium channel in the context of environmental risk factors like acidosis from a respiratory tract infection or prone sleeping position might then affect channel dynamics, causing a fatal arrhythmia and leading to SIDS. So there might be some potential for this to be part of the cause. So the history of sort of cardiac genetic investigation in SIDS can be broadly broken down into sort of several eras. I mean, pre-2000, it's mainly been from clinical observation, and then subsequently with the advent of genetic testing, you started getting single gene investigations in case reports, and then targeted genes in bigger cohort studies from smaller to bigger panels. So probably one of the first reports on SIDS, linking SIDS to long QT syndrome or cardiac condition was in the 1970s, where 42 sets of parents were screened following a SIDS death. And the conclusion was that there was a prolonged QT interval in about 26%. So that's why the link is. There must be a potential for long QT to be cause of SIDS. But if you look at the raw data, so these are the QT intervals of these 11 parents. And you can see they're actually not very long. I mean, in this day and age, you'll probably say these are all very normal. So again, so nothing really happened very much for the next 20 years. And then this mammoth study by Peter Schwartz with a prospective newborn screening of 34,000 newborns. And in in that cohort, they found 24 SIDS deaths, and they concluded that prolongation of the QT interval was strongly associated with SIDS. Again, on the basis of the QT interval in the SIDS cohort being longer than that of the non-SIDS cohort. But again, if you look at the SIDS cohort, the QT intervals were not particularly prolonged either. They were in the region of 435 milliseconds, which again in the newborn would be very normal in these days. But anyway, the story carries on. And interestingly enough, there was a similar study, albeit of slightly smaller numbers, in about 7,000, where they found no significant differences in the QT interval. But the story carries on, and with advanced genetic testing, essentially SIDS cases were then being tested for candidate genes, and you started seeing mutations being identified
associated with long QT1, long QT2, long QT3. And essentially, these are all the lists, and it's not exhaustive. There are probably more added since then, of all the genes with the mutations that were found associated with all aspects of channelopathies and HOCM as well. These two studies were probably one of the earlier ones to try to determine the incidence of cardiac underlying channelopathies, particularly long QT actually, in SIDS. And so larger numbers, they started looking at bigger numbers of genes, and the Anastat study probably was the one that stuck. So they reported a 10% incidence of long QT in SIDS, with sort of long QT-associated mutations in those few genes they look at. And the other one, looking at sodium channel, resulted in a sort of 7.5% burden. So what we're talking about, so that number of 10% I think stuck. And subsequently, with genetic testing being more easy to perform, cheaper to do, we started getting a lot of next-generation sequencing panels of much larger gene panels associated with sudden cardiac death. So the next two studies really sort of harnessed the benefits of next-generation sequencing, and what they found was that they found about 34% of the study carried what they thought were likely pathogenic variants. You could see, so that's what they concluded, it could be due to a cardiac condition. But the way they looked at the variants in terms of how they determined what was pathogenic or not. So they were looking at in silico prediction tools. There were no functional studies. And the allele frequency cutoff was 1%, which for SIDS and a channelopathy is extremely high. And at this current setting, you probably wouldn't accept something of that level of frequency in the general population to say it's pathogenic. And the next study around that time as well, again, did very similar next-generation sequencing of a large number of genes, and they found an even bigger number of cases, which was due to hypertrophic cardiomyopathy or sarcomeric dysfunction in these cases. Again, they'll use the same minor allele frequency filter and also using in silico prediction tools. I think what these two studies do demonstrate is you're at an age at that point where you could get a lot of data. The difficulty is not finding variants, it's deciding which one are responsible or pathogenic. So our group at St. George's University, in collaboration with the Mayo Clinic, then went on to look at a larger number of SIDS cases, but really trying to be a bit more stringent in our criteria of determining what is pathogenic and what is not. So that was about 4 years ago. And we also tried to restrict our analysis to one ethnic group because, again, the ethnicity makes a difference in terms of the incidence. So we looked at 90 cardiac genes in about 419 SIDS cases, using quite a low minor allele frequency of 0.005%, which equates to 1 in 20,000 alleles, which is about 1 in 10,000 individuals, which is roughly what you expect for something like CPVT. And any potentially informative variants are anything that is truncating, any variants in the major channelopathy genes, which is KCN1Q1, H2, SN5, and RYR2, and any variants with documented functional consequences. So what we found was 50% of them carried ultra-rare variants. So in that 90 gene panel, 50% of them carried something as rare as 1 in 10,000 individuals. And if you apply the other criteria of what might be informative, that drops straight down to about 12%. And if you apply the ACMG criteria as to what is pathogenic or what is not, it drops further to 4%.
So you get, but by applying different filters and criteria, you get a fall from 50% to 4%. And I think that's an important thing, I think, at this moment in time, is to determine what is noise and what is signal. And that's increasingly difficult when we have so much data to look at. And this is subsequently another one who looked at some more recently, very similar study. And you can see they used two binary allele frequency cutoff, 0.2% and 0.005%, which mirrors what we did. And you can see again, the amount of potentially informative variance drops right down if you apply a stricter allele frequency criteria. So it's about 6%, which are fairly similar to what we found. Again, it might not even be genetic at all. So the SCN5A isoforms changes in the first year of life with less fetal SCN5A isoform and less B isoform of the KCNQ1. And both these isoforms are compared to the adult form has a deranged channel function. And it may very well be that these are just developmental changes in expression, which in the vulnerable period of first 12 months, that increases your risk to an arrhythmia. And following that period, when you're essentially expressing these channels normally, then your risk disappears. So I suppose what do we do? I mean, there's a lot of conflicting information. It's very hard to know how cardiac is this conditioned. I mean, this is clearly a very mixed bag of individuals. They're probably multifactorial. There's probably a tiny proportion which are monogenic channelopathies. The consensus from quite a few years now do give a class 2 indication for a molecular autopsy focus on arrhythmia syndromes and clinical evaluation of first-degree relatives. And that is currently, again, I think practice varies a lot across the world, and that's currently what we do. So just as a continuum between SIDS and SADS, there's a very artificial divide between SIDS and SADS at the age of 12 months. At least in the UK, if you're above 12 months, there's a very clear structure for how you would investigate and treat the family. You would screen the family, you do a molecular autopsy, but below 12 months of age, that structure doesn't exist. And that, I think, hinders our understanding of SIDS. And that's why our understanding of SIDS are probably 10 years at least or more behind SADS. So just to conclude, SIDS, is it genetic, is it cardiac? Probably in a tiny proportion, maybe up to 5, maybe even less. Is there familial risk? Potentially, but probably not. Thank you. Muchas gracias a todos y en especial a nuestros ponentes, todas unas charlas altamente interesantes y de ahí el tiempo que se nos fue un poco de más. Así que no vamos a tener nada de espacio para preguntas, dejamos abiertos nuestros correos para ver si posteriormente se las podemos responder. Gracias, Ferran, por la compañía y buenas tardes a todos. Gracias a todos por su presencia.